Padre, gracias por la bondad con la que nos podemos el día de hoy, Señor, acercar a ti, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por abrir este camino para nosotros. Gracias por tu palabra, la cual podemos el día de hoy tomar para beber de ella, Señor, tu verdad. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras acciones, nuestra vida. Que tu Espíritu Santo haga en nosotros una obra tan grande que los que están alrededor solo puedan confesar y creer que tú eres poderoso, que tú puedes tomar, Señor, al menesteroso, sentarlo a tu mesa, que tú puedes tomar, Señor, el barro y darle vida. Sujetamos todas las cosas a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 2 Corintios capítulo 6. No vamos a ver muchos versículos el día de hoy, pero era necesario tomar esta parte con cuidado porque es una parte complicada. Esta sección que está entre el versículo 14 del capítulo 6 y el capítulo 7, versículo 1, toda esta sección muchas veces se la predica así sola y suelta, y a lo mejor has oído hablar de no te unas en yugo desigual y todo esto. Surge de esta porción, pero hay un problema. Esta porción de por sí se ve como separada. Es decir, es el versículo 11, déjame leer el versículo 11, el capítulo 6, versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo está diciéndole a los corintios: recíbanme, no me desechen, ¿no? Y es este ruego, anhelo de que los corintios lo reciban con afecto, porque él dice: yo no he cerrado mi corazón a ustedes, yo les he abierto mi corazón. Ustedes son los que se están cerrando a mí, ustedes son los que me están dejando afuera. Y de pronto versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual. Y parece como que ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo cambiaste de un tema a otro tan abruptamente? Normalmente en predicaciones de domingo no se nota, porque pues de la semana pasada a esta semana nadie logra ver que no está conectado, que hay algo raro ahí. Pero estudiándolo yo pensaba, es que esto está muy extraño. Ahora, capítulo 7, versículo 2, bríncate al 7:2. Pablo dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y es como si continuara lo que había dejado inconcluso. Entonces del 6:14 al 7:1 pareciera un parche, algo ahí extraño, externo, porque lo que está antes parece, tú podrías leer 6:13 y brincarte al 7:2 y parece el mismo discurso. ¿Qué onda con esta parte que está en medio? Bueno, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia dicen: pues sí, está tan extraño que lo más probable es que sea una porción que no correspondía ahí, sino que algún escriba pues lo puso ahí y así se quedó. Otros piensan que es un pedazo de alguna carta que Pablo había escrito y que alguien pues la tomó y la puso ahí, y aunque es de Pablo y es consejo bíblico, digamos, no correspondería a ese lugar. Puede ser una postura, y de hecho muchos tienen esa postura. La otra postura es que en realidad sí tenga que estar ahí y sí tenga que ver con lo que dice antes y con lo que va a decir después. Y yo prefiero tomar esa postura. Creo que tiene que ver, y espero en este tiempo que vamos a estar en la palabra poder desglosarlo de tal manera que podamos escuchar el corazón de Pablo, en realidad lo que está queriendo decirnos. Otro detalle que no se nota en español, pero sí en griego, es que en esta porción Pablo usa palabras que no se usan en ningún otro lugar de la Biblia. Entonces sí es una porción rara. ¿Por qué es tan rara esta porción? Yo creo que pues porque es una carta. Es una carta. Es decir, Pablo no está tratando de escribir un tratado teológico.
O sea, no está Pablo diciendo, voy a hablar sobre la santidad. Capítulo 1 y todo lo de la santidad. Capítulo 2, la iglesia, todo lo de la iglesia. Capítulo 3 y así. Sino que es una carta. Y lo mismo que en una conversación, tú estás hablando de algo y quieres hacer énfasis en algo y te enfocas en eso, aunque dejas un poquito el tema general. Creo que de esa manera Pablo quiere hacer un énfasis en esto que va a hablarnos. ¿De qué estamos hablando? Pues vamos al texto. Pablo en los capítulos anteriores está diciéndole a los corintios, por favor no me rechacen. Hay unos superapóstoles que han llegado a Corinto que están tratando de robarse el corazón de los corintios y ponerlos en contra de Pablo. La preocupación de Pablo no es que lo rechacen a él. La preocupación de Pablo es que rechazándolo a él, rechazan el mensaje de Dios. Y abrazando a los otros apóstoles, estos superapóstoles o apóstoles pirata, ¿no? Apóstoles espurios, abrazando estos, el problema no es que abrazan a ellos, sino que están abrazando su doctrina, su enseñanza, que no es bíblica. Es algo mucho más profundo. Y es en ese sentido que Pablo ahora va a decir, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Déjame poner una cosa más antes de ir paso a paso. A lo largo de las 2 cartas que Pablo ha escrito a los corintios, nos hemos dado cuenta que en la iglesia de los corintios había gente que decía ser cristiana, pero que probablemente no lo era o seguramente no lo era. Por ejemplo, aquel hombre que tenía una vida sexual con la esposa de su padre, con su madrastra. Y que los corintios, ¿te acuerdas en 1 Corintios está esto? Los corintios se vanagloriaban de eso. Y era, dice Pablo, ¿por qué no lo reprendieran? Yo ya lo entregué a Satanás. Entonces, ese hombre se decía cristiano, pero probablemente no lo era. Algunos otros, en 1 Corintios también habla sobre idolatría, y están cayendo en idolatría. Acompáñame aquí en 2 Corintios en el capítulo 12. 2 Corintios 12, versículo 20, fíjate. 12:20. Dice Pablo, me temo que cuando llegue a Corinto, ¿no? Porque Pablo dice voy a ir, y me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Sino, o sea, que cuando llegue ustedes no sean lo que yo esperaba y por eso ustedes me encuentren al que no quieren ver, ¿no? Es de Pablo celoso. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, en la iglesia de Corinto, Pablo dice, hay algunos que están viviendo en lascivia, en inmundicia, en fornicación. Y el problema no es que eso lo hicieron, sino que perseveran en eso y no se han arrepentido. Entonces, hay en la iglesia de Corinto personas que parecen ser cristianos, se dicen cristianos, pero en realidad no lo son. Por eso Pablo les dice en el versículo 14, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo deja con claridad, esta gente no son creyentes. Esta gente no son personas que están ahí aprendiendo y hay que darles chance. No son inmaduros, son incrédulos. Y es entonces que aparece el concepto del yugo desigual. ¿Qué es esto del yugo desigual? Probablemente Pablo tiene en mente Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22, la ley decía que no pongas 2 animales, un buey y un asno, a arar juntos. ¿Por qué? Pues porque no son iguales, tienen fuerzas distintas, tienen alturas distintas y por tanto el yugo va a lastimar a uno o a los dos.
¿Mm? ¿Qué es el yugo? El yugo es esto que se pone en el cuello de los dos animales. Normalmente pueden ser 2 toros o 2 caballos, ¿no? Y entre los dos, a través de este yugo, jalan un arado, ¿no? Por eso, no sé si aquí también se llama yunta, ¿no? Una yunta de bueyes es esto, ¿no? Son 2 bueyes que están con un yugo encima. Y este yugo que tienen encima es lo que les permite caminar juntos, ¿no? Compartir el esfuerzo y jalar el arado juntos. Esa misma imagen Pablo ahora la lleva a la vida de los corintios. Y les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si te das cuenta, el tema central no es tanto el matrimonio. El día de hoy normalmente se utiliza este texto para hablar del matrimonio. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo no está pensando en matrimonio. Pablo está pensando en lo que está sucediendo con estos corintios. Se están aliando con los incrédulos en contra de Pablo. Se están aliando con los incrédulos en una doctrina que no es bíblica. O sea, esto es algo mucho más grande que el matrimonio. Tiene que ver con la vida a la que están apuntando. Y aunque no habla específicamente del matrimonio, sino es algo más grande, creo que también involucra el matrimonio. El consejo el día de hoy sigue siendo el mismo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿En qué áreas? En todo. Matrimonio puede ser, es un área importante. Si tu novio, novia, dices, no es creyente, pero es caballero, es gentil, de hecho es hasta más respetuoso que los cristianos. Ajá. O sea, cuando avientas el anzuelo para pescar, le pones carnada, no le pones veneno porque no se acerca a ningún pez. Ahorita es así, pero más tarde va a salir la realidad. Va a salir la realidad. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Involucra esto de matrimonio, sí. Y la Biblia es muy clara al respecto. Es muy clara al respecto. No hay excepciones. Oye, pero, a ver, cuando el pastor Fermín era soltero, empezó a salir con Tere, su esposa, y ella era cristiana. Y a través de eso, pues Tere le compartió a Fermín, y entonces, pues Fermín ahora es pastor y está predicando el evangelio. ¿No te parece una buena idea? Déjame ponerlo así. Yo conozco casos de gente que ha saltado en paracaídas y no ha muerto a pesar de que el paracaídas no se abrió. ¿Te animas a aventarte sin paracaídas? Porque sí, es verdad, hay veces que la gente no se ha muerto. ¿Cómo ves? ¿Brincas o no? No, es una necedad. Es una necedad. Si tú hablas con Fermín y Tere, te van a decir, sí, fue Dios bueno, pero de ninguna manera es una buena idea. Matrimonio con alguien, no solo que no sea cristiano, que no busque en la fe lo mismo que estás buscando. Yo he visto personas entregadas al Señor, entregadas al 100% al Señor, compañeros del instituto bíblico, buscando al Señor, y que empezaron a salir con alguien que, pues sí, conoció a Cristo, empezó a ir a la iglesia, es cristiano, pero no tenían ese empuje, esa meta de servir a Dios, ese anhelo de hacer todo para su gloria. Y al final la cosa termina muy mal. No te unas en yugo desigual. También habla de otras actividades, trabajo, negocios. Vamos a hacer un negocio, pues mi vecino es un tigre para las cosas de tecnología, entonces vamos a poner un negocio juntos y... mala idea. ¿Por qué? Porque tú vas a querer cumplir con la ley, pagar todos los impuestos, hacer las cosas legalmente, no dar mordida para sacar permisos, y él quiere ahorrarse ese dinero y al final, yugo desigual, va a terminar mal. Va a terminar mal.
Pero entonces, ¿qué hago? ¿No tengo que trabajar para nadie? No, es distinto. Si tu jefe es incrédulo, no estás en yugo con él. Estás debajo de él. Él es el jefe. Tú nomás tienes que hacer lo que él te pida. Y si te pide que hagas algo ilegal, puedes decirle, yo no lo voy a hacer. Si me va a correr, pues ya te indemniza y todo y ya. No estás en yugo. Lo que Pablo dice es que no te pongas en yugo desigual con los incrédulos. Nunca será una buena idea. ¿Por qué? Bueno, nos va a dar algunas razones. La primera, por una cuestión de naturaleza. El creyente y el incrédulo son de naturalezas distintas. Fíjate, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y pone varios, no sé si decir son varias preguntas o es una pregunta desde varios ángulos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y utiliza varios términos para mostrarnos esto. ¿Qué compañerismo? La palabra compañerismo habla de asociación, ¿no? ¿Qué asociación, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo podría ser amigo un policía de un ladrón? Solamente hay una manera en la que uno de los dos ya no es lo que dice ser. O en realidad el ladrón ya no es ladrón, o en realidad el policía ya no representa la justicia, sino la corrupción. Pero no puede haber compañerismo o asociación entre esas dos cosas. La justicia y la injusticia no pueden estar asociadas. Lo segundo que pone es la comunión que puede haber entre la luz y las tinieblas. ¿Qué tiene de común la luz y las tinieblas? Son conceptos completamente opuestos. Las tinieblas son la ausencia de luz. Donde hay luz no hay tinieblas. Donde hay tinieblas no hay luz. De hecho, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 4, o sea, al principio de todo, Génesis 1:4, Dios separa la luz de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, acompáñame por favor a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8. Fíjate lo que dice Pablo, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, o sea, antes, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sí, ha habido un cambio de naturaleza. Que eras tinieblas, no nos cabe la menor duda. Que yo era tinieblas, no hombre, y de las tinieblas oscuras, ¿no? Ahora sí que como se dice, negro oscuro, negro, profundo. Así era mi vida. Pero ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? No puede haber comunión. Tercera manera en la que Pablo trata de mostrarnos esto, versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia puedes traducirla como armonía. Esa misma palabra es la palabra de donde va a venir la palabra sinfonía. ¿Tú sabes lo que es una sinfonía? ¿No? Es algo que suena junto, ¿no? Y se entiende que suena bonito. Una orquesta, una sinfonía, son todos los instrumentos tocando distintas cosas, pero que suenan armónicamente, suena ordenado. Bueno, ¿qué sinfonía puede haber entre Cristo y Belial? Belial es una manera que Pablo usa para referirse a Satanás. ¿Cómo puede sonar bonito eso si son dos cosas completamente distintas? Luego dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y parte quiere decir esto, como pues, parte de algo, ¿no? Mi brazo es parte de mí. ¿Cómo el incrédulo podría ser parte del creyente? ¿O cómo el creyente podría ser parte del incrédulo? ¿Te imaginas? Yo soy salvo, mi mano no tanto, pero yo sí. No puede ser, o somos un individuo, ¿no? Individuo viene de que no se puede dividir, somos una misma cosa. ¿Cómo podríamos ser parte incrédulo o parte creyente? No se puede. Verso 16,
¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo? La palabra acuerdo incluso hace referencia a dar un voto a favor. ¿Cómo podría el templo de Dios dar un voto a favor de los ídolos? ¿Cómo puede ser eso? No es posible. Así de ridículo es quererte unir en un yugo desigual. Pero Iber, es que es una oportunidad de negocio, una en 1,000,000. Ok. ¿Y? Es que vamos a ganar un montón de dinero. ¿Y qué vas a perder? Vas a hacerte parte de Belial, vas a hacerte parte de las tinieblas, vas a tener concordia con todo esto. La advertencia que Pablo está dando a los corintios es una advertencia muy seria, porque probablemente así empezaron los otros que ahora están perdidos. Empezaron escuchando al superapóstol, órale, lo empezaron a escuchar, empezaron a oír, empezaron a asistir, empezaron a creer, empezaron a abrazar, y ahora Pablo dice, son incrédulos. ¿Qué concordia puede haber eso? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Dios, esto está de locos. Cuando Salomón erige el templo, cuando Salomón logra edificar todo el templo, dice, ¿cómo puedes tú caber en esto que sobra de hombres? O sea, si el cielo es tu trono y la tierra estrado de tus pies, ¿cómo tú que excedes todo puedes caber acá? Pero bueno, era un templo de oro, grande, magnífico. Y ahora Dios dice, ni siquiera templo de oro, en el corazón de Ibert, que era tinieblas, que no es oro, ¿no? Que no es un diseño arquitectónico envidiable, que no, o sea, Dios decide habitar en nosotros. Somos templo del Dios viviente. ¿Cómo podríamos ser partícipes de un yugo desigual? Entonces Pablo nos da una primera razón. ¿Por qué evitar el yugo desigual? Por una cuestión de naturaleza. No puede ser, si te acomodas ahí, entonces yo cuestionaría tu naturaleza. Hay quien dice, el hijo pródigo, ¿te acuerdas de la parábola del hijo pródigo que le pide su herencia al padre y sale y vive desmedidamente, vive en lujuria, en desenfreno, hasta que se le acaba el dinero y termina apacentando cerdos, que para un judío eso es algo súper bajo, súper despreciable? Termina apacentando cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos porque no tenía ni para eso, y entonces vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre uno de sus siervos come mejor que yo, voy a ir y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué pasa? Es que ese muchacho, aunque estaba con los cerdos, no era cerdo. Y su naturaleza salió a la luz y tarde o temprano volvió en sí y regresó a casa a ser hijo. Pero también sucede al revés. Si tú agarras un cerdo y lo limpias y lo lavas y lo perfumas, va a regresar a lo que su naturaleza le llama, que es el lodo. ¿A dónde te llama tu naturaleza? ¿Al Señor o al lodo? Y si tú dices, me llama al lodo, ¿ok? Dios quiere el día de hoy traer libertad a tu vida. Porque Él no está para desecharte. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero primero tienes que ver. Entonces a lo mejor sí soy cerdo y no hijo. Aunque lleves toda la vida en la iglesia, aunque te sepas todos los versículos del mundo, si tu vida corre hacia allá, tal vez no es tu naturaleza. Tal vez has logrado domar tu naturaleza, pero sigues siendo un cerdo amaestrado. Y Dios quiere hacer un cambio en la naturaleza. Entonces, número uno, ¿cómo no ser parte de esto? ¿Por qué no ser parte de esto? Por una cuestión de la naturaleza. Somos distintos. No quiere decir que somos mejores que los incrédulos.
No somos mejores que los incrédulos. De ahí venimos. Lo que es mejor es Cristo. El que hizo la obra es Cristo. Yo no puedo decirme, triste bola de incrédulos, cerdos que están en el chiquero. Porque Cristo no hizo eso conmigo. Él cambió mi naturaleza. Yo no mejoré. Yo no soy mejor que ellos, pero sí soy distinto por la gracia de Dios. Y honrando la gracia de Dios, procuras no unirte en ese. Porque ¿qué pasa si me uno en yugo desigual contigo, incrédulo? Estoy haciéndote tropezar en tu fe, en lo que Dios quiere llamarte. O sea, uniéndome en yugo desigual, piensa en este matrimonio, él no es creyente, ella sí es supuestamente creyente, y le dice, pero pues Dios es amor y yo creo que no hay problema y pues vamos a seguir. Lo que él está viendo es, pues entonces no hay que tomarse en serio su Dios. Si ella dice que es cristiana y no se lo toma en serio, pues entonces debe ser un payaso ese Dios al que le dice. La Biblia ama al incrédulo, dice que Dios ama al incrédulo y quiere que se arrepienta y venga al conocimiento de la gracia de Dios. Entonces no te unas en yugo desigual, somos de naturaleza distinta. Ahora, no solo eso, también hay otra razón. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No unirte en yugo desigual, porque está escrito que no debe ser así. Fíjate en el versículo 16, la última parte. Como Dios dijo. O sea, este no es un debraye de Pablo, una idea que a Pablo se le ocurre. No. Dios lo dijo. Y lo que Dios dice es más verdad que lo que yo pueda ver o que lo que yo pueda creer o lo que yo pueda aprender. Lo que Dios dice es verdad porque Él es verdad. Pero no se ajusta a la realidad, entonces la realidad está mal. Porque lo que Él dice es verdad, es lo que Dios dice siempre, Él es verdad. Entonces dice versículo 16, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y Pablo toma aquí dos pasajes, uno de Ezequiel, uno de Isaías. Ezequiel 37, Isaías 52. Toma estos dos pasajes de las Escrituras para mostrarnos algo que Dios quiere mostrar. Y es, número uno, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué gran privilegio que Dios diga, tú vas a ser mi pueblo. ¿Sabes cuándo le dice Dios eso a través del profeta Ezequiel? Cuando está haciendo la promesa de la restauración de la nación. Israel, como ustedes saben, había caído en pecado, en idolatría, una y otra, y así un montorronón de veces, hasta que Dios les dice, ok, es tiempo de la disciplina, van a ir cautivos a Babilonia por 70 años. Por 70 años. Y estando cautivos en Babilonia, Ezequiel recibe una visión. Y en esta visión, que es famosísima, la de los huesos secos y todo, Dios le dice que Él va a restaurar a su pueblo, que está dispersado, que está así desperdigado por todas partes. Dios le dice, yo lo voy a reunir, yo lo voy a hacer uno y voy a ser su Dios y voy a andar entre ellos y ellos serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. En ese contexto, Dios dice, sí, están en Babilonia. ¿Por qué? Pues por necios. Pero yo voy a ser su pueblo. Perdón, van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Hay un anhelo de Dios en eso, en esa restauración. La segunda parte, Isaías, en Isaías 52, es cuando Ciro, el rey persa, da un decreto de que los judíos ahora pueden, después de los 70 años de cautiverio, ahora vayan a Jerusalén a reedificar el templo. Ese templo que fue destruido porque son necios y pecadores, idólatras, que fue todo destruido, después de 70 años, Dios usa al rey Ciro para que el rey Ciro haga una proclama y diga, los judíos de todas partes, los que quieran, vayan a Jerusalén a reedificar el templo. Y entonces Dios les dice,
salgan en medio de ellos. O sea, ya están las puertas abiertas. El rey ha proclamado que pueden ir. Salgan de Babilonia y no toquen nada, no se lleven nada. Babilonia, sí, estuvieron ahí por 70 años, pero ya no es de ustedes, ustedes ya no son de Babilonia. Salgan a Jerusalén a reedificar el templo. Entonces, cuando Pablo toma esos dos pasajes, lo que nos está diciendo es, ¿por qué no unirnos en yugo desigual? Uno, Dios quiere restaurar tu vida y quiere que Él esté contigo y tú con Él. Él en medio de ti y tú en medio de Él. Quiere esa comunión. Y Dios te está diciendo, el mundo, suéltalo. Todo lo que el mundo te da. Pero 70 años ya viviendo en Babilonia, yo ya tenía mi tortillería, mi puestecito de miscelánea, allá estábamos bien armados. Allá en Jerusalén no hay nada, no hay muros, no hay ciudad, no hay templo, no hay nada. ¿A qué voy a ir a Jerusalén? Es pura pérdida. Aquí mira cuánto tengo. Ajá, así es el mundo. Y Dios dice, sí, no hay nada a tus ojos, pero es mi tierra, va a estar mi templo y allá es la ciudad donde irá mi hijo. ¿Te quedas o vas? ¿Te quedas o vas? Y lo mismo es el día de hoy. Ay, pero es que, híjole, no me uno en yugo desigual en matrimonio, o sea que tengo que buscar a alguien de la iglesia. Pues no hay, ya en el mundo tengo pues ya hay mis fans y vas a terminar esclavo. Dios quiere ser tu esposo. En Él encontrar toda la saciedad necesaria. Y si fuese necesario, Él pondrá a tu lado un hombre, una mujer que le glorifique y que te ayude a glorificarle. Y vas a encontrar plenitud. Sal del mundo. Sal. Dios dice sal. Y si dices no hay nada en Jerusalén, tal vez no a tus ojos, pero hay algo. Está su presencia y con eso es más que suficiente. ¿Por qué no unirme en yugo desigual? Porque Dios dice que no. Él se ofrece como algo mejor. En tercer lugar, ¿por qué no unirme en yugo desigual? Versículo 18. Porque Dios nos ha dado una gran promesa. Fíjate, verso 18. Yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, mi anhelo es hacer una familia contigo. O sea, si Dios me dijera, Iber, vas a ser mi esclavo, wow, neta, o sea, sería el privilegio más grande que podría uno tener. Ser un esclavo tuyo, no merecería nada, y ser tu esclavo, el salmista dice, o sea, prefiero estar en tus atrios, Salmo 84, ahí en la puerta de tu casa, en el atrio, como un perro ahí en la puerta nada más. Prefiero eso que 1000 años en las regiones de maldad. Un día aquí que 1000 años allá, si es en tu, así ya, aunque sea en la puerta, no me dejas ni entrar, nomás ahí a mirar cómo huele la puerta. Vale más. Pero Dios dice, quiero ser esto, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Y fíjate cómo se presenta. Dice el Señor Todopoderoso. O sea, después de escuchar todo esto, que hay una naturaleza distinta entre el creyente y el incrédulo, que el Señor mismo dice que no lo hagas, que hay algo que puede Él ofrecer, que es mejor, que es Él mismo. Después de que Él te dice, quiero hacer una familia, quiero ser tu padre y que tú seas mi hijo. Después de todo esto, ¿qué vas a decir? Pues lo voy a pensar. ¿Qué vas a pensar? Suelta lo que esté en yugo desigual, suéltalo, pierde. Pero es que voy a perder mucho dinero, pues pierde. Es que este noviazgo ya llevamos 10 años, van a ser 10 años de tiempo perdido, mejor pierde 10 años y no una eternidad. Como lo veas, es mejor. Por eso Pablo dice en el capítulo 7, así que, amados, y me encanta porque los corintios son tan, ¿cómo decirlo?
especiales, ¿no? Pero Pablo les dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Límpiate. Es decir, no dice límpiate para que seas salvo, porque nadie puede limpiarse. El cerdo no tiene cómo limpiarse. Pero una vez que Dios ha hecho esta obra en tu vida, límpiate de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Qué cosa podrá ser de carne y de qué cosa será de espíritu? Probablemente lo que Pablo está diciendo simplemente es límpiate todo, limpia todo en tu vida, ¿no? Tal vez Pablo no tiene una categoría en mente, una cosa, tal vez no está pensando en eso, solamente está diciendo límpiate. Es como decir un día sí y otro también. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días, todo el tiempo. Pero tal vez también está pensando en toda contaminación de carne son las cosas que hago. Las cosas que estás haciendo. Estás viviendo en pecado, límpiate, suelta, deja, renuncia. Me encanta que Dios te da a ti el privilegio de hacerlo. No dice te voy a agarrar y te voy a trapear, sino te dice límpiate. Y después de las promesas que acabamos de leer, ¿será mucho que Dios diga límpiate? Deja de hacer lo que estás haciendo, suelta el pecado que estés cometiendo. Y de espíritu a lo mejor son cosas que no estás haciendo pero que sí están dentro de ti. No robo, pero como envidio. De todos modos sigue siendo pecado que está dentro de mí. No, nunca he cometido adulterio en mi matrimonio. Pero ¿qué tal en tu mente? ¿Cuántas mujeres han pasado o cuántos hombres han pasado por ahí? Y Pablo dice, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando habla de llenar una botella por completo. O sea, es como que dice, pues llénala hasta arriba, perfecciona la santidad. ¿Ya Dios ha hecho una obra en ti? Sí. ¿Santidad qué quiere decir? Santo es algo apartado para Dios, apartado. Pero todos, y podemos entenderla en dos momentos. Uno, lo que le llaman los teólogos la santidad posicional. ¿Qué es esto de la santidad posicional? Es la posición en la que Dios nos ha puesto. El día que tú le entregaste tu vida al Señor, el día que creíste en el Evangelio, Dios te ha dado una nueva posición. Has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Es una nueva posición, no tienes que hacer nada. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No tienes que trepar para ver si llegas. No, ya estás ahí. Esa es una posición. Dios te ha apartado para ti, para Él. Dios te ha apartado para Él, te ha hecho santo. Esa es una santidad. Pero hay otra área, otra forma de ver que también es cierta, y es que la santificación es un proceso. Cuando le entregas tu vida a Cristo, todo está desordenado. En ti, por lo menos en mí, todo estaba desordenadísimo. El ejemplo del pesebre, ¿por qué Jesús nació en un pesebre entre desechos de caballos y vacas y estiércol y baba de animales y suciedad? ¿Por qué nació Jesús ahí? Porque es un símbolo de cómo estaba mi corazón. Y ahí fue a nacer el Señor. Pero a medida que avanza mi caminar en Él, algo tiene que ir sucediendo que se va limpiando. Dios tiene que ir santificando distintas áreas de mi vida. Y si hoy tú ves hacia atrás y tu caminar en santidad no ha crecido, creo que es algo que tienes que considerar y temer. Porque dice perfeccionando, ¿no? O sea, llenando esa jarra de santidad. La santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es un resultado
del temor de Dios. Y ya hemos hablado del temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. Algunos lo traducen como este temor reverente. Pero en griego la palabra es phobos, ¿no? de fobia. O sea, habla de un temor genuino. Porque Él es el Señor. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Él es poderoso, yo no soy poderoso. Él es la verdad, yo no soy la verdad. Él tiene todo, yo no tengo nada. Es mucha soberbia para pretenderme plantar frente a Él. El temor habla de haber conocido su poder y haber conocido su amor. Porque Él, pudiendo destrozar mi vida, decidió entregarse por mí para pagar el precio de mis pecados. Si eso no genera temor en mí acerca de su santidad, es que no he entendido ni mi naturaleza ni su santidad. Y por eso, pues comienzo en necedad y al final terminaré caminando en yugo desigual de alguna manera. De alguna manera. Por eso Pablo está diciendo, abran su corazón a mí, no nos desechen a mí. Se están abrazando, se están aliando con ellos, pero son incrédulos, los van a arrastrar a caminos donde no quieren ir. Recíbanos a los apóstoles, recíbanos el mensaje que estamos dando. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ese mensaje hasta el día de hoy continúa siendo vigente. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Cuándo lo dice? Cuando dice, los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. A veces tú y yo decimos, no, yo con esto de Dios no, porque yo soy un hombre libre y a mí nadie me dice qué hacer. ¡Pum! El yugo del pecado está sobre ti. El yugo del pecado está sobre ti. Y te va a destrozar. Jesús dice, lleva mi yugo. Yo ya te quité ese, lleva el mío. Acepta mi voluntad. Porque además cuando es en yugo, acuérdate, el yugo quiere decir que no estás solo. ¿Quién está a tu lado? Si es su yugo, Él está contigo. Él está caminando, Él está cargando junto a ti. Su carga es ligera. Su yugo es fácil. Algunas versiones traducen eso adecuado, o sea, te queda bien. Te queda bien. Nos queda bien estar en yugo con el Señor, ser sus siervos, sus esclavos, nos viene bien a todos. Así que, ¿qué te parece si oramos? Pero yo sé que si hay algo que Dios quiere decirte, te lo dijo en el momento correcto, y tú sabes qué área de tu vida está en yugo desigual. Está gobernada, influenciada, jalada por algo que no es el Señor. No sé si es una relación. Otra vez, no es que tenga un compañero de trabajo que es incrédulo, voy a salir del trabajo. No, porque tener un compañero de trabajo tal vez es una oportunidad de predicarle el evangelio. No me une, solamente compartimos un salón y un cubículo y algo así. Estamos hablando de que me he enlazado con alguien o con algo. Si es tu caso y a lo mejor dices, pero es que no voy a poder dejarlo, pídele el día de hoy al Señor que te muestre cuánto te ha amado y que te muestre el temor de su nombre, para que perfeccionando la santidad, en ese temor puedas limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Si hay algún vicio, si estás atado a algo que, híjole, es que no puedo dejarlo. Sí, estás enyugado, no puedes dejarlo. Puede ser pornografía, puede ser apuestas, puede ser chismes. Ya lo he intentado dejar tantas veces y no puedo. No puedes, estás con un yugo y te jala y tienes que quitar ese yugo. Y tienes que ponerte el yugo de Cristo.
Es fácil, es ligera su carga. Entonces vamos a orar. Señor, gracias, porque tú podrías desecharnos, hacernos a un lado, y en vez de eso tú extiendes tu mano y con firmeza y con amor, el día de hoy nos llamas a abandonar todo yugo desigual. Pues ¿qué compañerismo podría tener la luz, las tinieblas, la justicia y la injusticia? ¿Cómo podríamos ser parte de eso, habiendo sido llamados y amados por ti? Pero aquí estamos, Señor, y probablemente algunos de los que estamos aquí, hay áreas de nuestra vida que no hemos logrado salir de ese yugo y siguen jaladas por el mundo y el pecado. El día de hoy, Señor, trae libertad a nuestra vida. ¿Por qué no ahí en tu lugar, tú solito, cierras tus ojos y confiésale tu pecado a Dios? Dile, Señor, esto es, y ya no quiero. Es esto lo que me ata. Lo he tratado de dejar y no he podido. Confiésaselo. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésale tus pecados. Y Señor, mientras te confesamos nuestros pecados, haz venir a nuestra mente tus promesas y límpianos. Ayúdanos a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y pon temor profundo de tu nombre delante de nuestros ojos. Y que en ese temor tú completes, tú lleves a plenitud la santidad. Para tu gloria, Señor, te lo pedimos. Y sabemos que pedimos conforme a tu voluntad. Sabemos que esto te puede glorificar y es tu deseo para nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero tú has dicho que tu Espíritu Santo puede darnos ese poder para ser testigos. A ti la gloria, Padre. Nos sujetamos en el nombre de Jesucristo, nos sujetamos a tu voluntad, Padre Santo. Amén.